Bueno, como introducción, recordar la anatomía normal de la pelvis femenina, donde podemos ver cómo en resonancia magnética se reproducen perfectamente las imágenes anatómicas con mucha definición. El útero siempre en general en anteverso flexión, es decir, con flexión hacia adelante del cuerpo respecto del cuello, formando un ángulo con la vagina, que sería este sector de acá, la vejiga por delante y el recto por detrás. Un dato a tener en cuenta, muy importante, es no olvidarse las reflexiones peritoneales, como bien ya lo había comentado en su momento la doctora Laura. El peritoneo parietal tapiza los órganos del retroperitoneo y en la región caudal del abdomen, en la pelvis, tapiza parte de la cara anterior del recto, el útero y el techo vesical. Entonces los órganos que están por debajo, es decir, del peritoneo son órganos subperitoneales. Acá está el fondo de saco de Douglas o recto uterino y el fondo de saco vésico-uterino. ¿Cómo se ve en ecografía? La imagen de la izquierda corresponde a una imagen ecográfica a través de la vejiga repleta de orina, ¿sí? Obtenemos una buena ventana anecoica que nos permite examinar perfectamente el útero y los ovarios. Cuando se hace por vía transabdominal, entonces necesitamos una represión vesical, por eso siempre se le pide a la paciente que orine, perdón, que tome líquido y retenga, que no orine, por lo menos 3/4 de hora, 1 hora antes, 1 litro de agua, y con eso se debería poder ver exactamente una imagen similar a esta, donde se puede observar el eco de la vagina, el cuello del útero, el cuerpo uterino y el fondo. En tomografía, si bien las imágenes, digamos, tienen ciertas limitaciones, las reconstrucciones sagitales y coronales permiten ver el contorno del útero, ¿sí? No tan en detalle exquisito como la resonancia que les mostré hace unos minutos, pero sí permite ver la relación del útero con el recto por detrás y la vejiga por delante. Acá se puede ver que esta paciente está recientemente operada, tiene gas con un panículo adiposo con fenómenos inflamatorios y acá hay una cicatriz, probablemente haya sido de una cesárea. En ecografía vemos que el endometrio se ve como una imagen hiperecogénica, el miometrio se ve, o el músculo uterino se ve con una ecogenicidad intermedia. Y la reflexión acá de lo que sería la pared de la vejiga se ve bien hiperecogénica. Siempre cuando hay un cambio muy brusco de ecogenicidad, la interfase se ve ecogénica. Decíamos que el útero generalmente está en anteverso flexión, es decir, eh, anteversión es porque el fondo apunta hacia adelante, ¿sí? Y flexión es el ángulo que se produce entre el eje del cuello y el eje del cuerpo del útero. Cuando en un porcentaje menor de los casos, también normales, el útero puede estar orientado hacia atrás, entonces decimos que está en retroversión o retroverso flexión. Esta imagen de resonancia donde el líquido se ve blanco, decíamos que se llama T2, entonces nos permite ver bien la vejiga, la pared de la vejiga, el, la grasa peritoneal, ¿sí? Y esto sería la reflexión peritoneal, y acá se ve el útero prácticamente apuntando hacia el sacro, ¿sí? Y acá se ve una estructura con múltiples quistes pequeñitos periféricos que corresponde al ovario. El endometrio también se ve hiperintenso, ¿sí? Y
donde señala la flecha abierta, y la flecha curva señala una imagen hipointensa que rodea el endometrio, que se llama zona de unión, ¿sí? La zona de unión entre el endometrio y el miometrio. Esa zona va a tener una relevancia importante que lo vamos a ver más adelante. Cuando la ecografía se hace por vía transvaginal, no necesitamos la ventana acústica de la vejiga, entonces directamente el órgano está situado muy cercano al transductor, que es lo que se vería en esta zona, prácticamente apoyado sobre el útero, como en este caso. Entonces, como tiene un transductor de mayor frecuencia, tiene mejor definición, pero tiene un poco menos de penetración. Acuérdense que cuanto más energía, tiene más definición, pero menos penetración. Con lo cual tenemos mejor definición que en la ecografía transabdominal que les mostré hace un ratito, pero el campo de estudio está un poco más reducido. El detalle exquisito del contorno del útero, todo lo que sea la ecogenicidad intermedia del miometrio, esto es cuello uterino, canal cervical ecogénico y endometrio también ecogénico, bien delimitado. Entonces, este es el espesor del endometrio que se mide ecográficamente y que tiene determinados espesores de acuerdo a la edad de la paciente, si es en edad fértil o si es posmenopáusica, con lo cual vamos a tener eh, la posibilidad de detectar los casos anormales. Acá se ve el endometrio trilaminar, ¿sí? Se ve la ecogenicidad de la cara anterior, de la cara posterior y la interfase que corresponde a la luz endometrial. ¿Cómo se ven los ovarios? Acá tenemos una imagen ecográfica con la ventana acústica de la vejiga, o sea que esta es una imagen transabdominal. El ovario se ve en forma ovoidea con un estroma de una ecogenicidad intermedia y siempre los folículos periféricos, ¿sí? Varios, siempre son varios, todos chiquititos, anecoicos, o sea, son como pequeños quistecitos. Los folículos tienen líquido, entonces se ven anecoicos. En tomografía no se ve con tan buena definición, pero se puede observar esta imagen de densidad intermedia también, ¿sí? El ovario de un lado, el ovario del otro, un poco más denso que el líquido de la vejiga. Acá se ve la pared vesical y esto es parte del útero. Esta tomografía se hizo con contraste, como pueden ver, se ve bien densa la luz de las arterias ilíacas. Estas son las venas ilíacas y siempre en contacto con las venas o por detrás, inmediatamente por detrás, está la fosita ovárica, entre la vena externa y la vena hipogástrica. En resonancia, siempre buscamos la imagen T2, que es la que permite ver blanco las estructuras líquidas o hiperintensas. Entonces acá tenemos dos cortes coronales de dos pacientes distintos, donde se ve la vejiga con su pared fina y contenido hiperintenso de orina, y el ovario de un lado con un folículo dominante y el ovario del otro lado, con una imagen hipointensa que puede ser una pequeña cicatriz. Acá se ve el ovario derecho, el ovario izquierdo, con los folículos bien en la periferia. Cuando hay uno más grande, habitualmente se lo señala y se lo mide y se lo informa. Puede estar queriendo decir que este folículo a lo mejor es el que va a ovular en la mitad del ciclo, depende si la paciente está en esa etapa o no. O a veces pierden el control hormonal y a veces siguen creciendo y pueden permanecer 1, 2 o 3 periodos con la imagen quística. Habitualmente, si son funcionales, los quistes desaparecen, se reabsorben.
La tomografía, esta es una tomografía con contraste, los cortes coronales nos van a permitir una buena reconstrucción donde se ven la vejiga, el útero, el endometrio de menor densidad, acá se ve la aorta abdominal y las arterias ilíacas, parte de la vena cava, todo esto es intestino, y esto es el riñón derecho. Acá se va viendo el útero y se van viendo estas prolongaciones hacia los lados que corresponden a las trompas, ¿sí? Y se insinúa parte del ovario izquierdo acá, el anexo entre la trompa y el ovario, y el otro se vio en menor medida. Acá se ve colon ascendente, asa de intestino delgado y los vasos mesentéricos con algunos ganglios en la raíz del mesenterio. ¿Qué métodos vamos a usar en ginecología? Vamos a usar la radiografía simple de abdomen solamente en abdomen agudo en mujeres no embarazadas. Ahí automáticamente pasamos a la ecografía si queremos evaluar el abdomen o la pelvis como primer método, ¿sí? La histerosalpingografía que está mencionada ahí tiene aplicaciones muy específicas, como es el caso del estudio de la infertilidad. Y la ecografía, también ya mencionamos, puede ser transabdominal o transvaginal. Primero se empieza con una transabdominal porque evaluamos toda la cavidad abdominal, abdomen superior, abdomen inferior, si hay líquido o no, y posteriormente vamos a la parte ginecológica, ¿sí? Cuando noten en un paciente, en una guardia, un paciente que no retiene líquido o no hay tiempo de que retenga el líquido, directamente pasamos para evaluar la parte ginecológica a la ecografía transvaginal. La ecografía Doppler para ver el comportamiento vascular de algunas estructuras, la histerosonografía, la tomografía computada, la resonancia magnética. Ya vimos bastante la diferencia. La resonancia magnética brinda una imagen mucho más exquisita, anatómica, y vamos a ver la importancia que tiene en la estadificación de tumores. El PET-TC es un estudio básicamente para estadificación oncológica. La medicina nuclear también, estadificación oncológica, y la angiografía tiene contadas indicaciones en el ámbito de la ginecología, por cierto, muy específicas y hoy por hoy estrictamente terapéuticas. Dos palabras de la histerosalpingografía, es un método que sigue estando vigente hoy en día. La principal utilidad es para el estudio de la infertilidad y la esterilidad. Se utiliza una cánula y se inyecta contraste iodado a través del cuello uterino. Acá pueden ver el canal cervical, una cánula, se inyecta contraste iodado y el estudio se hace bajo control radioscópico. Ustedes se acuerdan que la radioscopía es ese aparato de rayos que permite ver en forma dinámica cómo va sucediendo el estudio, ¿no? El pasaje del contraste, la dinámica del mismo, y ver cómo se rellena la cavidad uterina, las trompas, esta línea densa, ¿sí? Radiopaca, muy delgadita y muy regular, corresponde a las trompas, y después la región ampular de las trompas y el contraste que una vez que pasa la trompa cae a la cavidad peritoneal, como en este sector. O acá un poquito en este sector, todavía acá no se puede ver bien, pero vamos a ver acá ya prácticamente se ve toda la trompa, la región, el tercio externo, la región ampular, la zona de las fimbrias, y acá se ve el líquido que se derrama en la cavidad peritoneal, contorneando algunas asas de intestino delgado. Bueno, en este caso la cavidad uterina se ve un poco más grande. Esta sería una cavidad normal, esta es una cavidad aumentada de tamaño, de contorno ligeramente irregular, puede obedecer a un útero de tipo miomatoso. De todas maneras, el fin de este estudio es ver la permeabilidad de las trompas o lo que se denomina factor tubario.
Ustedes recordarán en embriología que el órgano, el útero y las trompas se forman a partir de los conductos paramesonéfricos, que son estos rojos que están acá, ¿sí? La parte del mesonefro va a dar parte también a las gónadas, en este caso al ovario, en la mujer, y los conductos paramesonéfricos se van a fusionar en la línea media y van a formar el útero. Y la porción distal de los conductos será parte de las trompas. Cuando se fusionan los conductos de Müller, se reabsorbe este tabique que separa los dos conductos y se forma la cavidad uterina. Acá se ve la cavidad del útero con lo que van a ser los dos cuernos y las trompas. Finalmente el útero se reabsorbe parte de esta porción distal, la porción caudal, y se forma, fíjense que el origen embriológico de la vagina tiene 2/3 inferiores de origen endodérmico y el tercio superior de origen mesodérmico. Una vez que se reabsorbe este tejido por apoptosis celular, se forma la vagina, el cuello del útero y tal cual vemos en el útero normal. Bueno, cualquier interrupción de estos mecanismos va a producir lo que alteraciones congénitas, malformaciones congénitas, malformaciones uterinas, que están clasificadas acá, esto está en todos lados. Básicamente, si no se forma el útero, puede producirse una agenesia o una hipoplasia cuando se forma una estructura rudimentaria. Puede ser una malformación de útero unicorne, o sea que solamente un conducto persiste y el otro no se desarrolla. Puede ser un útero didelfo, cuando los dos conductos se fusionan pero permanecen separados, ¿sí? Con uno o dos cuellos. Y tenemos, cuando se reabsorbe en forma parcialmente esa pared, van a formar un útero con una cavidad muy pequeña y dos cuernos, se llama bicorne, o si persiste un tabique en la línea media será un útero septado. Acá vemos algunos ejemplos de hipoplasia. Acá tenemos úteros unicornes, a veces uno es más chiquito que el otro. El útero didelfo es cuando tiene los dos cuerpos completamente separados, puede tener un cuello o dos, en este caso tiene dos cuellos. El útero bicorne es cuando hay una cavidad pequeña, como esta, pero están bien separados los dos cuernos. El útero septado persiste un tabique, y el útero arcuato es cuando hay una impronta en el techo, pero es un útero prácticamente normal. Este útero medio cuadradito, totalmente alterado en forma de T, es inducido por el consumo de esta droga, que es el dietilestilbestrol, que ya no se usa. Acá tenemos un ejemplo de la histerosalpingografía. Se ve la pinza erina con la cual se toma el cuello, la cánula a través de la cual se inyecta la sustancia de contraste, iodado, y se rellena un solo cuerno y el otro rudimentario, prácticamente no se rellena nada. Acá se ve parte de la trompa y un poquito de contraste que pasa a la cavidad peritoneal. Esto es una moneda que se habrá colocado para indicar el lado derecho. Acá tenemos el útero, cuando tiene una cavidad rudimentaria y dos cuernos bien prominentes, se llama útero bicorne. En este caso, se inyecta contraste por un solo cuello uterino a través de la cánula insertada en ese sector. La traducción ecográfica del útero bicorne corresponde a una pequeña cavidad, esta es una endovaginal, una pequeña cavidad uterina y las dos ecos endometriales bastante gruesitos, bien hiperecogénicos, y la ecogenicidad intermedia del miometrio. Lo mismo en resonancia, siempre nos permite el T2 valorar muy bien los contrastes de lo que es la mucosa del endometrio,
la zona de transición, la zona de unión, perdón, entre el endometrio y el miometrio, parte del líquido acá en una sala de intestino, y todo esto es grasa, ¿sí? La grasa en el peritoneal. Acá se ve un ovario y acá se ve el otro con un folículo probablemente de Graaf, acá ya ha ovulado, y queda todo arrugadito el folículo con la pared un poquito gruesa. Acá se ve un corte que pasa exactamente por este sector, donde se ven como un antifaz del zorro, los dos cuernos, con el miometrio. Acá se ve la vejiga con la pared y el líquido blanco hiperintenso en T2. Acá se ve el esquema de cuando los conductos paramesonéfricos no se unen y permanecen separadas las dos luces, se forman dos cuerpos, dos cuernos, ¿sí? En este caso con un solo cuello, es el útero didelfo. Cuando está, a veces hay una imperforación del cérvix, uno de los cuernos puede producir un atrapamiento del líquido, de las secreciones y de la sangre, y forma una hematómetra. Eso requiere una intervención porque es muy doloroso. El útero arcuato tiene la formita muy parecida al normal, nada más que el techo está un poco indentado por esa deformidad, producto de la reabsorción incompleta del tabique intermedio. ¿Cómo vamos a estudiar el endometrio? El endometrio lo estudiamos principalmente con ecografía, ¿sí? También mencionamos la histerosonografía. La histerosonografía es una técnica en la cual a través de una pequeña cánula se inyecta líquido, solución salina en el endometrio, y se ve cómo se comporta ecográficamente por vía transvaginal la distensión de la cavidad uterina, e inclusive puede verse parte de las trompas, ¿sí? Este método no reemplaza la histerosalpingografía cuando estamos estudiando el factor tubario en infertilidad o en esterilidad. Y finalmente la resonancia magnética. Fíjense que acá no hablamos prácticamente de radiología convencional. Tampoco mencionamos la tomografía computada, es decir, pasamos de la ecografía prácticamente a la resonancia magnética. Vamos a ver que la resonancia hoy por hoy se ha convertido en una técnica de referencia para la evaluación del cáncer. El endometrio, este sí es un estudio de rutina, el de la ecografía, ¿sí? Sobre todo en mujeres posmenopáusicas, ya sea que han recibido o no terapia de reemplazo hormonal, o que están bajo tratamiento con drogas como el tamoxifeno, que se usan en el cáncer de mama, ¿sí? Que son antiestrógenos, y evaluamos entonces el útero. Habitualmente en una mujer posmenopáusica hasta 3,5 milímetros de espesor, esta línea blanca no puede medir más que eso. Acá esto mide a menos de 2 milímetros. En cambio acá, si yo mido la ecogenicidad, primero es heterogénea y está bastante grueso, debe tener prácticamente 10 milímetros. Esto se informa como, en una mujer posmenopáusica, esto se informa como anormal. Puede ser, la anormalidad puede variar desde una hiperplasia endometrial, un pólipo como en este caso, ¿sí? O puede ser un cáncer de endometrio. Acá se ve lo mismo, por vía transvaginal, todo esto corresponde al útero, con esa cogenicidad intermedia, y el endometrio está desdoblado con la presencia de un poquito de líquido de secreción, y se delimita muy bien esta estructura redondeada, que si bien no vemos el pedículo, asumimos que esto puede ser un pólipo. Adenomiosis.
La adenomiosis es una entidad en la cual hay glándulas y estroma de endometrio, pero fuera de lugar, se ubican en el espesor del miometrio. Entonces, esas glándulas se comportan como las otras glándulas, con hiperplasia, puede haber en la época de la menstruación pueden sangrar, ¿sí? Y tiene una característica que clínicamente se manifiesta a través de dolor, ¿sí? Entonces, dolor menstrual, dispareunia, disconfort, eh, y, y tienen esas características. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa con ecografía, que es difícil de diagnosticar, y fundamentalmente con resonancia magnética, que es de alguna manera la que va a certificar el diagnóstico. El miometrio adquiere esta ecogenicidad aumentada, mal definida, diferente de esta parte, que sería la parte normal. Acá se insinúa el endometrio, y todo esto engrosado y con una fina heterogenicidad del miometrio nos permite sospechar el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico de certeza se hace con resonancia, donde se ve esa zona de unión que yo les mostraba, que no medía más de 10, 11 milímetros, perdón, hasta 7 milímetros. Acá se ve totalmente engrosada, distorsionada, con áreas hiperintensas que corresponden a pequeñas glándulas ubicadas en el espesor del miometrio. Acá se ve la línea blanca del endometrio, y la flecha blanca lo que está indicando es un pequeño núcleo miomatoso. Cuando la adenomiosis forma un aspecto pseudotumoral, se llama adenomioma. Sería el caso esto, si se hace una procedencia más importante y se conforma como si fuese un núcleo miomatoso, en realidad se llama adenomioma. A propósito de los miomas, son tumores benignos del músculo liso del miometrio, que generalmente obedecen a estímulos hormonales y van creciendo en el espesor del miometrio, y según dónde se ubiquen topográficamente pueden ser, si están en el espesor del músculo, van a ser intramurales. Si hacen procedencia a la cavidad del endometrio por debajo del endometrio, se llaman submucosos, y si crecen hacia afuera, hacia la serosa, se llaman subserosos. Algunos muy grandes pueden ocupar más de un sector, ¿no? Puede ser intramiometrial o intramural y subseroso, o intramural y submucoso, o intramural y subseroso. Acá vemos en la ecografía endovaginal cómo se ve parte del útero, ¿sí? Con el numerito 1 y esta estructura heterogénea, redondeada y más hipoecoica. El numerito 2 corresponde a un núcleo miomatoso, en este caso sería subseroso. Este es el útero, y esto crece hacia afuera. Y acá vemos el útero con parte del endometrio, la cara posterior del útero, y todo esto que se ve acá señalizado por estos calipers corresponde a un núcleo miomatoso. Tiene áreas hipoecoicas, áreas más hiperecoicas, suelen degenerarse, puede tener degeneración quística, como estas pequeñas áreas acá, o puede calcificarse, como en estas imágenes más hiperecogénicas que se ven acá. Generalmente, cuando la mujer llega a la etapa de la menopausia, dejan de recibir el estímulo hormonal, pueden involucionar y pueden calcificarse. Acá se ve una reconstrucción sagital de una tomografía computada, donde se ve muy bien el útero, la parte del cuello, cuerpo uterino y fondo. Acá se ve parte del endometrio. Acuérdense que esto no es el método más indicado para analizar el endometrio, sino ya sea ecografía o resonancia, pero nos permite ver muy bien esta tomografía con contraste, cómo realza todo el miometrio y permanece hipodensa parte de un núcleo miomatoso. Acá se ve parte del recto y parte de la vejiga, con poco relleno líquido, con su pared bien delgada y contenido homogéneo.
Los miomas se pueden ver muy bien también en resonancia, como ya lo mencionamos en reiteradas oportunidades a lo largo de la charla. Permite ver muy bien, bueno, la vejiga, el endometrio, que acá está un poco engrosado, ¿sí? Habrá que ver un poco, esto siempre tiene relación con la edad de la paciente y la etapa del ciclo. Esto es un voluminoso mioma subseroso, crece hacia afuera y se ve hipointenso. Acá en esta otra imagen de otro paciente se observa dos miomas gigantes, uno hacia el margen derecho y otro hacia el margen izquierdo. Y acá se ve parte del útero con el endometrio. Generalmente la manifestación clínica habitual es la metrorragia, ¿sí? Que varía a lo largo del ciclo, la hipermenorrea o la polimenorrea, y el tratamiento generalmente es clínico o tratamiento médico tendientes a regularizar el ciclo. Si ese tratamiento fracasa y realmente la paciente no se la puede manejar clínicamente, siempre se termina planteando la cirugía. Nunca es quirúrgico de entrada, siempre hay que hacer el tratamiento clínico, médico. Y en algunos casos, en mujeres en edad fértil, estos miomas muy grandes pueden producir infertilidad y a veces se hacen resecciones de los miomas grandes para permitir la posibilidad del embarazo en algunas mujeres, obviamente en edad fértil. Es un recurso que se usa, que sirve y que es, es vigente. El mioma, como decíamos que puede calcificar cuando involuciona, se ve de esta manera. En la pelvis, cuando se ve una masa calcificada de este aspecto así medio heterogéneo, moteado, habitualmente suele ser de origen miomatoso o ginecológico, digamos, ¿no? Correspondiente a un mioma calcificado. A veces se calcifica parcialmente, como en cáscara de huevo, pero lo habitual para ver en radiología convencional es esta imagen. Así con algunos otros pequeños núcleos más, con algunos núcleos más pequeños. Acá se ve la sombra del colon con el contenido de materia fecal, prácticamente no tiene gas esta radiografía. La endometriosis es otra afección que también se da en edad fértil, es la presencia de tejido endometrial ectópico fuera del útero. Hoy hablamos en el espesor del miometrio y decíamos que se llamaba adenomiosis. Ahora decimos que cuando está, además, en otro lugar, fuera del útero, se llama endometriosis. Puede localizarse en el ovario, en las trompas, en el peritoneo, puede haber en el ombligo, puede haber en el bronquio, o sea, puede estar en cualquier parte de la economía. Obviamente esto, lo que mencioné por último, es lo más raro, una rareza, pero, digamos, responde al concepto de que el tejido puede alojarse en cualquier lugar. Entonces, hablamos de endometriosis pélvica profunda, dijimos que estos implantes pueden producir dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico y síntomas urinarios. ¿Cómo se ve ecográficamente? Bueno, vamos a repasar un poquito la ecografía. Empezamos por el caso de la derecha. Se ve la vejiga bien rellena de líquido, anecoica, la pared de la vejiga ecogénica. Acá se ve útero con el endometrio, el miometrio bien delimitado, y hacia un costado, hacia el margen, se ve una estructura, ¿sí?, que tiene una porción hiperecogénica, que con el cursor Doppler se ve que no está vascularizada, y esto puede corresponder a un quiste con contenido hemático. Puede ser un quiste complicado o bien puede ser un endometrioma. Y esta porción es quística líquida, digamos, y esto parece sólido, pero podría ser un quiste con contenido hemático. Esto, relacionado con el contexto adecuado, nos puede hacer sospechar de una endometriosis. Acá la imagen es más típica del quiste achocolatado con contenido hemático.
porque se ve la pared bien ecogénica y un contenido que no es anecoico, que es finamente granular y ecogénico. Esto se puede ver, puede fluctuar cuando se lo estudia, cuando se lo presiona un poquito con el transductor y nos permite diagnosticar un posible endometrioma o quiste achocolatado. Esos quistes que tienen sangre, por eso se dice achocolatado, porque es la sangre cuya hemoglobina está degradada y queda oscura. En resonancia decíamos que es muy sensible la técnica para detectar áreas de sangrado. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene un comportamiento especial ferromagnético que cuando se degrada produce, por ejemplo, metahemoglobina, que es bien hiperintenso en T1. Este es un T1 con supresión grasa, porque acuérdense que la grasa brilla en T1, entonces si yo no hiciese supresión grasa, acá brillaría toda la grasa del peritoneo, del retroperitoneo acá de la pelvis menor y de los panículos adiposos, y entonces me enmascararía el área de sangrado. Entonces se suprime la grasa, por eso hay técnicas de supresión grasa y nos permite ver las áreas de sangrado, ¿sí? En el ovario, acá en este otro, acá parte en el peritoneo, ¿sí? Y acá también otra imagen quística con contenido hemático. Acá se ve el T2, donde se ve ligeramente hiperintenso, y acá se ve bien hiperintenso en el T1 con supresión grasa. Estos son seguramente quistes endometriósicos. Salimos de la endometriosis, hablamos de adenomiosis, endometriosis, hiperplasia del endometrio, y pasamos a las infecciones. La enfermedad pélvica inflamatoria habitualmente no tiene mucha traducción en las imágenes, a menos que, es más clínico el diagnóstico, a menos que tenga una complicación, ya sea de una colección, un absceso, ¿sí? Que generalmente se localiza en la región tubovárica. Entonces, cuando hay una colección que está cercana al útero, que se ve acá, con el endometrio, el miometrio, y una colección cercana con esta forma como un chorizo, ¿sí? O serpiginosa también, tubular, que si bien podrían decir ustedes esto es un quiste, cuando lo revisan un poquito y le hacen una tomografía ven que da una serie de vueltas, ¿sí? E inclusive se puede hacer una resonancia donde se ve aún más que tiene la forma como una salchicha que se va, o esos globos de cumpleaños alargaditos que van tomando una forma media caprichosa. Entonces, esto con una clínica adecuada de fiebre, dolor, eh, flujo, que puede ser purulento, ¿sí? Reacción peritoneal, leucocitosis. Entonces, tenemos que pensar en un absceso tubovárico. A veces se llena de líquido y no tiene clínica y se denomina hidrosalpinx, que es una entidad parecida, pero que no tiene la manifestación clínica tan florida y, digamos, de una infección pélvica. Pero lo que tenemos que descartar es que esto no sea un quiste de ovario. Para eso los estudios de imágenes son bastante buenos para diferenciarlos. Pasamos al carcinoma de cuello uterino. Se da el carcinoma de cuello, bueno, ustedes saben que vivimos en una región del país que tiene una alta prevalencia el cáncer de cuello, ¿sí? Se dan mujeres en edad fértil, asociada a la infección por HPV, y la detección precoz se hace con el Papa Nicolau. Los métodos de diagnóstico que utilizamos, básicamente la resonancia, podríamos decir que es la vedette, porque es muy útil para la estadificación local y regional. La TC de abdomen y pelvis sigue siendo muy útil, pero sobre todo para la estadificación regional y a distancia. Y el PET-TC, que digamos es una técnica mucho más cara y menos accesible,
se utiliza para algunos casos específicos que tienen que ver con recurrencia o metástasis, no para el manejo de la fase inicial de la enfermedad, tanto diagnóstico como terapéutico. La resonancia, si hacemos un paralelismo con la clasificación de la FIGO, vamos a ver que tenemos el estadio 1B, B1 y 1B2, donde el tumor está totalmente localizado dentro de las fibras del estroma del cuello, ¿sí? O sea que está dentro de la glándula, del útero, del cuello uterino. El estadio 2A, 2B es cuando se rompen esas fibras del estroma o invade ligeramente el tercio superior de la vagina. Y el estadio 3 es cuando hay una disrupción total del cuello y el tumor invade el parametrio proximal, ¿sí? O puede invadir la pared pelviana, invade el parametrio o invade la porción distal de la vagina. Obviamente el estadio 4 es cuando ya prácticamente invade órganos vecinos. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, la resonancia, que permite ver muy bien el tumor en el cuello uterino y su relación con los tejidos vecinos, permite hacer una estadificación muy, muy exquisita. Acá tenemos las distintas formas de crecimiento. El cáncer, siempre lo vemos acá en este caso en T2, puede crecer hacia la vagina en forma exofítica, puede crecer de manera hacia arriba, hacia el cuerpo del útero, con un crecimiento predominantemente endofítico, ¿sí? Acá ven cómo está limitado dentro del cuello uterino, todo lo hiperintenso, lo más blanquito es el cáncer, y lo otro es el estroma del cuello uterino. Acá se ve también cómo crece hacia la vagina. En este caso involucra el labio posterior del cuello uterino. Acá se ve el labio anterior bastante respetado. Cuando invade el parametrio es un estadio 2B, en su invasión inicial. Acá rompió las fibras del cuello, como habíamos visto que se ven hipointensas. Acá desaparecieron esas fibras y se ve cómo el tumor avanza hacia el parametrio proximal. Lo mismo acá, invade parte de la cúpula vaginal. Esto es la retención de secreciones o de sangre dentro de la cavidad uterina, es una hematómetra. Dos palabras del cáncer de endometrio, es otro grupo etario, mujeres posmenopáusicas, ¿sí? Las otras son en edad fértil, mujeres jóvenes, esta es en posmenopausia. ¿Cómo se detecta? Se detecta buscando el engrosamiento endometrial, lo que hablamos hoy en la ecografía transvaginal. La ecografía transabdominal es más difícil, sobre todo si la paciente tiene un panículo adiposo importante o es obesa. La ecografía transabdominal pierde terreno. Y ahí lo gana la ecografía transvaginal. Entonces no hay que tenerle miedo, no es un estudio que duela, se hace en 5 minutos y da muy buenos resultados. Lo que buscamos es el engrosamiento endometrial, factores de riesgo relacionados con el tratamiento de estrógeno, obesidad, etc. Ya lo mencionamos. La estadificación, básicamente distinguimos si el tumor está confinado al cuerpo, al útero, el tumor, o invade el estroma cervical, o invade la serosa. Acá la resonancia interviene muy bien en este estadio 1 porque nos permite ver si invade hasta la mitad del miometrio o más de la mitad del miometrio. También permite ver cuando invade el cuello uterino y nos va a dejar delimitar muy bien también cuando invade la serosa o tiene ganglios pelvianos. El T4, el estadio 4 es cuando hay metástasis de órganos vecinos o a distancia. Entonces decíamos que el estadio 1, que es limitado al útero, 1A, invade menos del 50% del miometrio,
¿Mm? Y estadio 2, más del 50% del miometrio. Acá podemos ver, en este caso, acá por ejemplo vemos el engrosamiento endometrial, fíjense cómo invade más del 50% del miometrio, acá también prácticamente llega, esto pareciera ser un mioma. Este es el cáncer de endometrio, invade menos del 50%, lo mismo en este caso. Y acá se ve como el tumor crece e invade prácticamente, casi llegando hasta la serosa, lo mismo acá. Acá se ve respetado el miometrio, acá se ve cómo compromete el miometrio. ¿Mm? El estadio 3 puede asociarse a invade la serosa e invade ganglios. ¿Mm? Y hay ganglios incluso en el retroperitoneo. ¿Mm? El estadio 4 es cuando invade órganos vecinos, como en este caso se ve un implante peritoneal o se ve un implante peritoneal más grande. Acá está parte del tumor, del el útero desplazado y presencia de líquido. ¿Sí? Lo mismo acá, líquido en el Douglas y el útero prácticamente totalmente comprometido por el carcinoma. Cáncer de ovario, mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas, difícil diagnóstico precoz. Eh, Puede asociarse a cáncer de mama y en la mayoría son de origen epitelial, que son los adenocarcinomas, ¿sí? Los serosos y mucinosos. Los ganglios van directamente a los lumbaórticos y pueden invadir la serosa, ocasionando una carcinomatosis peritoneal. Este es un ovario, el epitelio es el que va a producir más de la mitad de los cánceres, 2/3 de los cánceres prácticamente, que son los carcinomas, adenocarcinomas. ¿Sí? Después tenemos los tumores de células germinales, un porcentaje menor, los germinomas o digerminomas, y después tenemos los más raros, los tumores de la célula granulosa, de las células de Sertoli y Leydig, y los del tejido fibroso, que son los fibromas o tecomas, que son relativamente más benignos. ¿Qué vamos a buscar en ecografía y en otros estudios, como por ejemplo el Doppler? En ecografía lo que vamos a buscar es, ya sabemos cómo se comporta un quiste, tiene una pared fina, una imagen anecoica, un refuerzo acústico posterior y prácticamente no tiene tabiques cuando el quiste es simple. Si vemos un quiste con tabiques finos, en topografía ginecológica vamos a pensar en un cistoadenoma. Ahora, si el tabique es grueso, como estos de acá, y tiene áreas que parecen más sólidas, o que tienen áreas sólidas que tienen señal Doppler positivo, vascularizado, quiere decir, tenemos que pensar en la probabilidad de una malignización. No sabemos si los carcinomas crecen ya con el sello de adenocarcinoma y van creciendo e invadiendo, o si es un adenoma, un cistoadenoma que en algún momento maligniza. Por eso habitualmente el tratamiento suele ser quirúrgico en ambos casos, en la medida de lo posible. Y muchas veces vamos a ver masas como estas muy grandes, que tienen tabiques relativamente finos, que no tienen masas, pero que nos queda la duda, porque al ser tan grandes, se llaman entonces tumores borderline, es decir, que no sabemos hasta que no vaya al patólogo, no vamos a estar seguros si el tumor es un cistoadenoma o un cistoadenocarcinoma. Cuando vemos áreas sólidas, bien manifiestas o tabiques gruesos, generalmente no cabe muchas dudas que es un tumor maligno. En este caso, con muchas áreas, diríamos que es más predominantemente sólido, que suelen asociarse generalmente a la presencia ya de ascitis o
o metástasis epiploicas cuando son así tan avanzados. El estadio 1 es ilimitado a la trompa, después cuando invade el estadio 2, invade todo el ovario o la trompa o se extiende, digamos, siempre por debajo del promontorio. Estadio 3 cuando la extensión es hacia arriba del promontorio. Estadio 4 es con compromiso de órganos a distancia. La verdad es que uno tiene que tratar de identificar las imágenes quísticas ováricas y en la medida de lo posible, si hay dudas, se operan para tratar de detectar lo antes posible, pero bueno, ya como lo hemos mencionado, es un tumor que se diagnostica siempre tarde. Está asociado a la elevación del marcador CA125, ¿sí? Que ayuda al diagnóstico. Así es como se ven los implantes peritoneales, la presencia de líquido acítico, ¿sí? Y estas imágenes nodulares densas, o en este caso, como si fuese una torta gigante, ¿sí? Que se llama torta omental, que esto es prácticamente patognomónico de un cáncer avanzado. No solamente da el ovario, puede dar la mama, puede dar el estómago, este tipo de implantes. Estamos pasaditos de tiempo, pero empezamos un poquito tarde, así que vamos a seguir un ratito más. Carcinoma de mama, 2 palabras. Lo primero que usamos para el diagnóstico precoz es la mamografía. Estamos en el mes rosa, que ustedes saben que es octubre. Yo llevo mi lazo rosado, como pueden ver acá, que significa que todos nos estamos abocando y que somos conscientes del diagnóstico del cáncer de mama en estadio precoz. El diagnóstico precoz salva vidas, ustedes lo saben perfectamente, y acá la mamografía tiene un papel fundamental. No ha sido reemplazado por ahora por otro método que sea más eficaz. Las mujeres mayores de 40 años tienen que empezar a tener controles periódicos. Las que tienen antecedentes de familiares directos tienen mayor probabilidad que la población general y por lo tanto tienen que hacer más hincapié en la búsqueda, en los controles. Entonces dijimos mamografía, el segundo es la ecografía, porque la ecografía es un complemento de la mamografía. La mayoría de las veces la mamografía necesita del aporte de la eco para ver si esas mamas densas no tienen una lesión subyacente, ya sea sólidas o quísticas, o cuando hay dudas, cuando hay una asimetría de la densidad, etc. La ecografía es la mano derecha de la mama. La resonancia magnética tiene indicaciones específicas, se necesitan bobinas especiales, equipos de alto campo y se hacen estudios sobre todo para el diagnóstico de cáncer multicéntrico. Es una herramienta muy útil, pero no es la que más se usa. Y el PET-TC, como siempre, tiene que ver en los casos oncológicos para reestadificaciones o algunos casos complejos oncológicos para detectar recidiva. ¿Cómo se ve una mamografía? Se hace una placa en 2 incidencias, una cráneo-caudal, como dice acá CC, y una oblicua medio-lateral que toma parte del pectoral y de la axila, de la región de la prolongación axilar. Entonces tiene que estar toda la mama de los 2 lados, que se pueda observar desde la piel, el complejo pezón-areola, ¿sí? Y hasta los músculos pectorales. Acá inclusive esto podría ser reprochable técnicamente porque debería verse un pedacito del músculo pectoral aquí que indica que la mama fue bien traccionada y bien comprimida. Lamentablemente hay que apretar la mama y duele, pero no hay otra forma. A modo de ejemplo, generalmente se miran siempre en espejo, ¿sí? Las mamas más jóvenes tienen más glándula que se ve más denso, y acá es donde sirve la ecografía, y el cáncer
como este, que es un cáncer muy grande, ya se ve como un nódulo totalmente asimétrico y espiculado. Hay una serie de patrones, lo mismo cuando se calcifican las lesiones, cuando el cáncer tiene, cuando las calcificaciones son agrupadas, múltiples, disímiles en tamaño, en densidad y en forma, decimos que son lesiones sospechosas de un cáncer y hay que biopsiarlas. En cambio, otras veces hay calcificaciones que son de tipo benigno, lineales, regulares, a veces son simétricas, o así en pochoclo, que son los fibroadenomas, o calcificaciones de las arterias. Algunas agrupadas, no necesariamente tienen que ser malignas, pero hay que prestarles atención y se hace seguimiento habitualmente. No vamos a hablar de obstetricia. Dos palabras de cáncer de próstata para que ustedes, vamos a cortar acá esto.